¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Estamos comenzando el año. Muchas y muchos están estrenando cuadernos, mochilas, propósitos y también regresando a las aulas. Y justo por eso, hoy queremos hacer una pregunta que quizá a más de una persona le remueva recuerdos de la secundaria. ¿La enseñanza de la historia puede ser divertida? ¿O estamos condenados a memorizar fechas y nombres para siempre? Si eres de quienes piensan, a mí la historia me aburría. Quizá el problema no eras tú, sino cómo te la enseñaron. Hoy vamos a hablar de cómo se puede lograr que la historia deje de ser castigo y se convierta en curiosidad. Para esto nos acompaña Marcos Montiel, licenciado en Educación con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México y quien lleva 18 años trabajando con estudiantes en secundaria y comunidades vulnerables. ¡Hola! Así estamos arrancando. Esperamos que se encuentren muy bien. Querida Tamara, ya estamos en otro año, 2026, y qué alegría poder estar arrancando con un Historia para quién. Sí, qué alegría poder además platicar de esto. O sea, estoy muy emocionada yo con ver la mesa llena de materiales, del trabajo, de horas y horas de estudiantes de secundaria que le han dedicado a la historia. Es fascinante. Así es que esperamos que ustedes también se encuentren muy bien en este inicio de ciclo, de año, y si nos están escuchando en cualquier otro momento, pues recuerden que la emoción de acompañarles y plantear formas y temas de aprender sobre historia y su divulgación es atemporal. A nombre de todo el equipo que conforma Historia para quién, les abrazamos mucho. Yo soy Natalia Luna, si es que nos están acompañando por primera vez, y junto con mi amiga y compañera Tamara Aranda, quien es historiadora e investigadora del INERV, queremos iniciar este año pensando en las juventudes, en los y les estudiantes que reinician clases y sobre todo pensar cómo hacer atractiva la historia entre estas juventudes, Tamara. Sí, en cómo hacerla atractiva y sobre todo hacerla partícipe, ¿no? Como pensar más allá de simplemente que se queden los contenidos y que aprendan la materia, sino que además se socialice, se entienda, se comprenda, permita usarse también como una herramienta a estas generaciones nuevas que tienen retos muy específicos y muy distintos a los que tuvimos nosotras. Y fíjate, cerramos el 2025, ya ni me acuerdo qué año era, hablando cómo desde las aulas y en la docencia también se pueden ir desmontando o formando mitos históricos que nos dan identidad, que pues se pueden ir propagando con el tiempo, y por eso quisimos comenzar este 2026 con la mirada puesta en las aulas, en las juventudes, en las y los docentes también que día a día se preguntan cómo no apagar el asombro, porque recuerdo muy bien que en esa ocasión, en ese programa que les invitamos que vuelvan a escuchar con la doctora Irma, decía que en el nivel secundaria es en donde realmente se tienen que trabajar muy bien los conocimientos de historia, porque muchas veces el alumnado no va a continuar. Digamos que ese es el gran filtro. Entonces, lo que se puede enseñar en ese momento resulta más importante de lo que muchas veces imaginamos y que le damos lugar. Y además, o bueno, en ese sentido, las y los docentes tienen una misión sumamente importante, claro, ¿no? Tienen un lugar crucial en la formación de las estudiantes. Entonces, bueno, para hablar justamente sobre este trabajo impresionante que hacen las docentes, los docentes de nuestro país que enseñan en educación secundaria la materia de historia, tenemos a Marcos Montiel. Él es nacido en la Ciudad de México, es licenciado en educación con especialidad en historia por la
Escuela Normal Superior de México. Lleva 18 años trabajando en secundaria, o sea que has visto esta evolución del estudiantado, no solo antes, durante y después de la pandemia, sino de redes sociales y de muchos otros fenómenos bastante contemporáneos. Llevas además, has participado en proyectos de tecnología educativa y con comunidades vulnerables de la mano de UNICEF, y actualmente exploras maneras de difundir la historia a través de la ilustración. ¿Qué más te gustaría que supieran de ti, Marcos? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Muy agradecido por estar acá. Pues traigo materiales que hicieron mis alumnos, mis alumnas. Espero estar a la altura de los trabajos que ellos me prestaron el día de hoy. Bueno, pues justo lo que mencionaban sobre la educación secundaria, creo que es un nivel que a partir de lo vivido es muy difícil. Yo tuve una educación primaria con maestros magníficos. La historia era divertida, la historia era contada, relatada. Se relataban detalles de batallas, detalles de personajes. En casa, pues siempre se habló de historia. A mí me decían que historia no la podía reprobar porque era cultura general. Decían, esa no se puede reprobar porque es algo que tienes que tener como base. Entonces mi mamá siempre decía, te paso una calificación baja en la materia que quieras, pero en historia no. Y cuando llegué a la secundaria, pues me di cuenta que pues es otro mundo. Ahorita voy a compartirles un poco pues de todas las dificultades que hay para trabajar en ese nivel. Y pues yo lo viví como un bache en mi aprendizaje de la historia. Un poco dejé de lado experiencias de profesores que te relataban, de profesores que te contaban cosas, y pues experimenté lo que era el copiar, el memorizar o el leer, ¿no? Claro, es que ¿quién no? En esto, bueno, tal vez tú no, Tamara, pero porque tú eres muy aplicada, pero todos los demás copiamos, ¿sí o no, producción? En algún momento, sí, acordeones, pues claro, Zuli. Y bueno, aprovechando que estoy acá, desde niño vivía escuchando el radio. La tele era como un premio que me debía ganar, entonces veía muy poca tele, pero el radio siempre estaba prendido en casa. Y normalmente el radio hablado. Entonces yo crecí con programas donde se platicaba la historia, ¿no? Por ahí recuerdo haber oído a Jacobo Moret, a Tomás Mojarro, a Fernando Marcos, así todas las tardes. Y te entretiene, como que te captaba, no importa lo que estuviera haciendo. Siempre como que el tema auditivo para mí fue muy importante. Y de ahí entendí que la historia a lo mejor no era divertida en ese entonces, pero al menos la empecé a ver como algo interesante, como algo que valía la pena tomarte una pausa y escuchar. Pues podemos deducir, amante de la radio con chance de reprobar mate, pero no historia. O sea, Exactamente. Tu mamá y tu familia ya iban orientando un poco. Va a ser la misma lección que va a tener Nicolás, mi Así bebé. es. Sus dos papás son... Mamá y papá, historiadores, así que no le queda de otra. Ya, Pobre de hecho, ya criatura. luego lo traemos aquí a estos micrófonos y ya Así anda es. por acá. Bueno, justo, si ustedes están sintonizando esto a través de la radio, si están en el 96.5 de FM, como todos los lunes al mediodía, muchísimas gracias, pero también queremos recordarles que estamos en las distintas redes, tanto de Radio Educación como del INERM, a través de Facebook, X, YouTube. Ahí podemos estar cotorreando. También nos pueden echar un WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Y si quieren escuchar este o cualquier otro episodio, se pueden ir a Spotify y nos buscan como Historia para quién, y ahí tendrán todo el listado. Sí, bueno, Marcos, vamos a comenzar esta conversación ya entrándole a lo que recordamos quizá estas generaciones que ya pasamos la secundaria hace mucho tiempo. Pues justo, ¿no? Pensando en cómo nos enseñaron esa materia, cómo fue que la aprendimos, cómo fue que la pasamos, si es que eso sucedió. Recordamos, por ejemplo, de Historia de México, los virreyes, ¿no? Yo recuerdo en la prepa que mi profesor nos hacía que nos aprendiéramos de memoria las 5 funciones del virrey, ¿no? Después que entré a la carrera, vi que eso era como... O sea, no es una lista de checks, ¿no? Hay como distintos momentos y van cambiando los deberes, van cambiando los nombres, incluso la denominación, ¿no? Dejan de ser virreyes un rato y bueno, convierten en jefes políticos. Y la evolución es mucho más interesante que solo pensar en esas cosas, ¿no? Como en esa lista de
aprenderme de memoria las cosas. Pensamos también, por ejemplo, en fechas, en batallas, pero no, de las batallas no pensamos en, qué interesante todo el despliegue de tropas, cómo fue posible el abastecimiento, todo el desgaste físico de la gente, lo que pasa una población después, ¿no? de la lucha armada, sino quién fue el comandante, cuántos murieron, ¿no? O sea, estos datos que parecen a veces tan lejanos y tan banales. Desde tu experiencia de 18 años frente a grupo en secundaria dando la materia de historia, ¿qué es lo que más le aburre a los estudiantes de la forma tradicional de enseñar historia y cómo le das la vuelta a eso? Bueno, pues como dices, han sido 18 años. Entonces las circunstancias han ido cambiando. Yo diría que se han complejizado un poco, pero también sí sabemos estar al tanto de lo que los chicos oyen, ven, escuchan, lo que las niñas les interesa, las frases que manejan. A veces escuchas algo que dicen los niños y dices, híjole, no sé qué quiso decir, pero no me voy a quedar con la duda, ¿no? Entonces, mis hijos están justamente pasando, el más grande acaba de terminar secundaria y el más chico está en secundaria. Entonces ahí... Entonces, ¿tú sabes qué significa 6-7? Sí. Ok. No hace mucho. Pero yo sí. pido que nos lo expliquen a la gente Por que favor. vivimos debajo de una piedra. Sí, ¿qué significa? Hasta donde entiendo, es un video, un paneo en un partido de básquetbol donde la gente está diciendo, está captando las impresiones de una jugada y un niño hace un fragmento de una canción de rap que es 6-7. Ok. No me pregunten qué canción es ni quién la canta. Y como que de todo lo que estaba pasando, el niño fue el que se hizo viral. Entonces, como a veces viene de lo absurdo las frases que ellos repiten, pero finalmente las dicen. Entonces tú dices, bueno, tengo que entender lo que él está diciendo porque finalmente yo tengo que comunicarme con él a partir de su lenguaje. Claro. Por ejemplo, cuando vemos el tema de las misiones evangelizadoras, siempre les digo, los primeros evangelizadores eran como maestros, pero maestros constructivistas muy esforzados, porque primero tenían que aprender el idioma que hablaban las comunidades que iban a enseñar. Y luego se tenían que sacar de la manga, así disfrazarse para las pastorelas y la piñata y no sé qué tantas cosas, que fue muy fructífero para preservar tanto las identidades de las personas que fueron conquistadas, que estaban siendo evangelizadas, y mantener el interés de ellos por lo que les estaban enseñando. Entonces, finalmente, creo que mucho de la labor del maestro no está en encontrar cuáles son los obstáculos que tenemos, sino adaptarte a quiénes son esas generaciones. Claro, yo ya lo he contado acá, pero a mí me daba muchísimo miedo la materia de historia y mi memoria es muy selectiva y las fechas no se pegan. Entonces me iba como muy mal en eso y lo entendí hasta mucho después cuando una de mis mejores amigas, Cecilia, dijo, a ver, te voy a explicar. Y justo lo tenía que relacionar con la vida cotidiana, porque entonces tenemos al revés, Marcos, los ejemplos de qué cosas tú has visto que encienden el chip de la curiosidad y sobre todo qué pasa cuando conectas un tema histórico con la vida cotidiana, con su barrio, con los memes o la música que están escuchando en ese momento cuando scrollean en redes. Sí, miren, a mí el primer consejo que me dieron en la normal fue conócete a ti mismo y explota lo que sabes hacer. Entonces, evidentemente, pues yo tenía mis cuadernos de toda primaria y secundaria incompletos porque hacía un dibujo y me lo pedían y lo regalaba. Ya después mis papás me dijeron, véndelo para que te compres el cuaderno que estás desgastando, ¿no? Entonces, el dibujo para mí siempre es como el punto de partida de todo. Y a veces es imponente llegar ante un grupo de 40, de 45 alumnos. Te tienes que aprender el nombre de todos, es muy importante. Y tienes, bueno, yo tengo 7 grupos, entonces ahí echen cuentas. No voy a hacer la cuenta aquí porque ya dijimos que matemáticas no era mi fuerte, pero son muchos alumnos. Entonces cada año tengo que aprenderme el nombre de todas y de todos. Y a veces al principio es difícil porque para que ellos tengan tu atención tienen que saber ser reconocidos, ¿no? Tienes que saber que tú sabes quién es él, dónde está en la lista, qué le falta, qué necesidades tiene. Entonces lo que normalmente hago es dibujar, ¿no? Llego al pizarrón y dibujo. Y ahorita hablando de las cosas banales, de las palabras que suelen suceder como salidos de no sé dónde, de internet muchas veces, traigo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de
de la Grecia, en su paso por los relatos homéricos, no puedes llegar y decirles, a ver, Grecia fue una confederación de polis que estuvo viviendo en tales lugares, en estos mares. Entonces lo que hago es dibujo a Aquiles y le pongo ahí un globito y dice, falta Patroclo, ¿no? Todo el mundo sabe que falta Patroclo es una frase, o por lo menos los niños lo saben, ¿no? A veces, por no pasar lista, les digo, ¿quién falta? Y dicen, falta Patroclo, ¿no? Y bueno, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, entonces le pongo falta Patroclo. Y dicen, ¿quién es ese señor de armadura y de faldita que está diciendo falta Patroclo? Y ya, pues eso que dices todo el tiempo viene de esta parte de la guerra de Troya, ¿no? O luego vamos a hablar del Islam, ¿no? Tienes que transmitirles cuáles son los dogmas islámicos. Entonces dibujo a Mahoma y le pongo un globito que dice exponiendo infieles, ¿no? Entonces los chicos, desde que estoy poniendo el título, empiezan a callarse y a decir, ¿pero de qué va a hablar? ¿De quién? Sí, que se empiezan a sentir identificados. Profe, no hable de mí, por favor. O hay uno que es un poco incorrecto, pero hay un programa que se llama Pastel Objeto, ¿no? Entonces, es Santana con una pierna, ¿no? Entonces, es objeto o pastel, ¿no? Y te remite a la guerra de los pasteles, acá ahí perdió la pierna, y ellos están viendo ahí la pierna con una forma de pastel, ¿no? Y junto a un pastel. O poner a Madero en la escena trágica y luego pongo música, ¿no? Entonces le pongo Con los ojos cerrados de Gloria Trevi, ¿no? Empiezan ellos a decir, ¿pero por qué Madero cantaría esa canción? Ya después le dices, bueno, le dijo Gustavo, le dijo... Sí. Y no entendió, y él seguía creyendo en Huerta, ¿no? Entonces, Gorbachev comiendo pizza. Si no tienes algunas referencias... cuando cae la Unión Soviética, uno de los primeros comerciales del capitalismo es el último jefe soviético, hace un comercial para Pizza Hut. Y es así como el chico, la niña te pregunta qué tiene que ver ese personaje con la pizza, ¿no? Entonces ya esa pregunta de inicio te va generando un interés y una recepción a lo que le vas a explicar. Y bueno, un montón de cosas que de repente a veces no son planeadas, pero ahí nacen. Híjole, qué bonito, qué entusiasmo, qué disfrute además tus clases. Me imagino que tus alumnas y tus alumnos deben pasársela increíble. Y además me haces pensar en estos retos que tienen pues las compañeras y los compañeros docentes frente a grupo, porque uno es, tú te tienes que adaptar, ¿no?, al alumno. Eso es súper importante y eso es algo que creo que se comparte o por lo menos como nosotras hemos visto la divulgación de la historia, que es ese respeto a la audiencia, y también debe haber un respeto muy grande hacia el alumno, ¿no?, hacia la alumna de, a ver, yo tengo que ver cómo hacer que tú te sientas atraída, ¿no? Atraído por esto. Es como mi deber estar hablando tu idioma, justo como esos evangelizadores. Me parece maravilloso esa referencia, ¿no?, esa analogía. Y bueno, además esto de no buscar el obstáculo, ¿no?, sino cómo resolverlo. Y eso te lleva a otro tema que es una constante necesidad también, y es estar pendiente de qué están haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las frases de moda? ¿Quiénes son los personajes en tendencia? Así que bueno, para hablar un poco sobre estas actividades, ¿no?, de ejercicio constante que tienen que hacer las y los maestros de nuestro país, hemos preparado una cápsula donde hablamos un poquito más sobre los retos de la enseñanza de la historia. La educación ha sido una preocupación constante en la historia de México. Durante el siglo XIX, las ideas ilustradas habían calado hondo en distintos sectores de la sociedad, por lo que desde los gobiernos liberales comenzaron a implementarse distintas estrategias para que la educación no fuera un privilegio de las clases más acomodadas, sino de toda la población. Uno de los proyectos más importantes fue la implementación de las escuelas lancasterianas, cuyo modelo se basaba en la ayuda mutua y la enseñanza de los alumnos más avanzados a los menos. La Compañía Lancasteriana surgió en 1822 como una asociación filantrópica que buscaba dar educación a los más pobres de la Ciudad de México, y sus fundadores fueron personalidades de profesionales diversas, como médicos,
abogados y militares. Ellos fueron Manuel Codorniu, Agustín Buenrostro, Eulogio Villarrutis, Manuel Fernández Aguado y Eduardo Turró de Unieres. Aún así, educar a las clases populares fue una misión inabarcable durante el largo siglo XIX mexicano. Ni siquiera fue posible durante el Porfiriato, una época recordada por haber logrado estabilidad y crecimiento económico para el país. Sin embargo, ya en el siglo XX, en el ocaso del régimen, hubo un proyecto educativo enfocado en las poblaciones campesinas que vale la pena traer a la memoria. Se trató de las escuelas rudimentarias, cuya creación fue aprobada en mayo de 1911. En ellas se buscaba enseñar a leer, escribir y hablar español, así como realizar operaciones de aritmética básica. Pero para este punto la Revolución Mexicana tenía al régimen en agonía, por lo que el proyecto no logró materializarse, aunque no por mucho tiempo. Afortunadamente, en 1912, algunos gobiernos estatales dirigidos por revolucionarios retomaron la iniciativa de las escuelas rudimentarias y comenzaron a abrir algunas en sus jurisdicciones. Uno de los casos más interesantes fue el de Aguascalientes, entidad que se encontraba bajo el gobierno del maderista Alberto Fuentes Dávila. En ese estado se recibieron más de 90 propuestas para abrir escuelas en zonas rurales con docentes dedicados y más que dispuestos a asumir los retos de enseñar a sus alumnas y alumnos a pesar de las múltiples necesidades, demostrando que el corazón de la educación en México está en las y los maestros. Hoy en Historia para Quién nos acompaña Marcos Montiel, licenciado en Educación con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México. Él cuenta con más de 18 años trabajando en secundaria. También hay que decir que Marcos pues es un apasionado y un entusiasta real en general para poder transmitir conocimiento, una persona que pues a nosotras ya nos contagió acá y que guarda y valora con también con un sentimiento muy particular cada uno de los trabajos, cómo van trascendiendo estos aprendizajes. Si ustedes nos están acompañando por Facebook, YouTube o Twitter, podrán ver que aquí en la mesa de esta cabina tenemos puestos varios materiales de sus alumnos. Sin embargo, también un tema que nos importa mucho abordar contigo, Marcos, es tu trabajo con comunidades y con grupos vulnerables de la mano de UNICEF. ¿Qué has aprendido de estas experiencias sobre la enseñanza de la historia cuando el contexto es desigual? Sé también que has trabajado incluso con el aprendizaje en braille y estas muchas otras exploraciones para poder seguir comunicando y aprendiendo. Sí, bueno, mi trabajo en UNICEF fue promover la educación en comunidades vulneradas por situaciones de violencia. Uh-huh. Y para esto, pues, había que trabajar con chicos que pues no podían asistir a la escuela, niñas que no podían salir de sus casas, de sus comunidades. Entonces, de la mano de algunas empresas que UNICEF contactó, se les dotó de algunas tablets, unas plataformas educativas, y ahí mi labor fue un poco la exploración de las TICs para que fueran aprovechadas para estas comunidades. En ocasiones, los maestros, pues, yo estudié entré a la Escuela Normal Superior de México hace más de 20 años, entonces no existían cosas que hoy existen. Y hay profesores que son mucho más grandes que yo, y la pandemia, pues, nos abrió los ojos a muchas realidades en cuanto a nuestras preparaciones y los recursos que tenemos para atender con estas herramientas a estas personas que suelen necesitar un poquito más. Por eso, nuestra labor ahí fue más que nada la adaptación tecnológica de los profesores. Pero yo no trabajaba con tecnología educativa para ese entonces, fue 2018. Y las TICs yo las pues concebía como que el alumno supiera mandar un correo, que a lo mejor me mandara su tarea digitalmente.
Y al conocerlas, pues me di cuenta que son adaptables a muchos entornos. Y justamente la vulnerabilidad la encontré en mi escuela, porque en esta labor que hicimos, pues la escuela de las comunidades recibía toda la infraestructura, el internet, la tablet, garantizaba la conectividad, la energía eléctrica. Pero en mi escuela no tenemos todo eso. Entonces había algunas plataformas que yo quería pues establecer en mis grupos, y a veces no tenemos internet propio de la escuela, y en mi internet a veces se ve como es una escuela muy grande, no hay antena cerca, entonces a veces ni yo tengo conectividad. No tenemos acceso. Bueno, deben saber también que trabajar en secundaria es una lucha constante por mantener vivos a los alumnos, porque pueden en cualquier momento hacer algo que atente contra su propia integridad. Entonces no tenemos acceso a enchufes, están en el techo, ¿no? A 2 metros de la silla. Y apagadores tampoco, cortinas tampoco, porque los cordones también a veces son un factor de riesgo, ¿no? Si no se imaginan que cada precaución que tenemos en secundaria viene de una experiencia triste. Claro. Entonces, no podemos exigir tener demasiadas cosas ante grupos tan hacinados. Estamos hablando de que ahorita tengo 39 alumnos por grupo, pero los espacios están diseñados para que haya 50. Y en un momento dado tuvimos 50 alumnos. Entonces, estas plataformas muchas veces son construidas a partir del juego. Uh-huh. Y un poco la forma de aterrizar el propósito de estas plataformas, si no tienes acceso a internet, a electricidad o a una conectividad estable para los alumnos, es de construir la gamificación. Hay plataformas. Uh-huh. Pero a ver, ahí ya estás metiendo otro término, ¿no? Gamificación, que es hacer un tipo de juego. Exacto. Ay, ajá, uh-huh. Ok. Las plataformas educativas son muy variadas. A lo mejor nosotros conocemos Classroom, ¿no? Que es un administrador de tareas. Pero hay algunas más que son un poco más interactivas. Por ejemplo, yo con mis chicos trabajo con una plataforma en la que creo un aula virtual. Ellos tienen un monstruito digital que personalizan y que va recibiendo realimentación todo el tiempo, ¿no? Entonces yo les digo, tu calificación depende de que tu monstruito llegue a 400 puntos. ¿Qué vas a hacer para eso? Bueno, si lees un libro vas a tener 30 puntos. Si vas a un museo vas a tener 40 puntos. Si haces el apunte diario vas a tener 5 puntos. Si participas es 1 punto. Si discriminas, pierdes puntos, ¿no? Si eres solidario, ganas puntos. ¿Cómo mides eso? Es un Tamagotchi, pero ¿cómo mides, por ejemplo, discriminación, ser solidario en un grupo y con unas características tales? Pues mira, a veces este material que traigo yo lo elaboro. En ocasiones mi idea es que la imagen es muy poderosa. Uh-huh. Yo no puedo llegar con las hojas y decirles a los niños, son 5 pesos, ¿no? De las hojas. Uh-huh. Entonces, como funciona, bueno, mi escuela es pública, como funcionario público no puedo pedir más allá de lo que el Estado brinda a las comunidades. Entonces, asigno por Classroom las imágenes. Entonces, a veces les digo, estas imágenes las vamos a ocupar el día lunes. Y un niño no las trae. Entonces, lo que uno debe hacer es pues, preguntar qué sucedió, tuviste dificultad para hacerla, no te preocupes, hoy califico media actividad, ¿quién le presta la mitad de sus imágenes, no? Y por allá fulanito, yo presto la mitad de mis imágenes y trabajamos la mitad y la mitad. Y ahí es cuando digo, bueno, esa solidaridad se califica así, y ya de pronto los demás dicen, yo también quería prestar, o ¿quién más le falta, no? Es como hacer un poquito del respaldo, no de la competencia. Esta plataforma puede prestarse a eso, al capítulo de Malcolm, cuando te van poniendo en un ranking, ¿no? Y que genere estrés. Clavada ahorita. Pero finalmente se trata de cooperar para todos llegar hasta arriba. Y a veces el límite son 400 puntos. Y hay chicos que llegan a 500, 600 y otros que están muy abajo, pero aún así